Hola, mi nombre es Rafael Castelló, soy profesor de la Universidad de Valencia de Sociología y venimos a presentar un proyecto docente que llevamos a cabo los profesores Álvaro Peris, Joan Palomares y yo en una asignatura de Sociología, que es Sociología de la Lengua, y que desarrollamos a partir de un proyecto de podcast publicado, ¿no? El proyecto Tota Llengua fa Paret representa una iniciativa pedagógica vinculada a la asignatura optativa de cuarto curso del grado de Sociología, Anàlisis sociològic de les relacions y els usos lingüístics. Este programa integra la enseñanza teórica con la creación de un podcast divulgativo publicado en abierto en las plataformas iVoox y Spotify, que explora la sociología de la lengua desde una perspectiva accesible y centrada en el contexto valenciano. La combinación de aprendizaje académico y producción mediática no solo ha transformado la experiencia educativa, sino que también ha generado un impacto tangible en la formación de los y las estudiantes y en el debate público. Bueno, el curso se estructura en dos ejes paralelos e interconectados. Por una parte, tenemos unas sesiones teóricas presenciales impartidas por el profesorado que abarcan el contenido académico de la sociolingüística, dinámicas de poder en el uso del lenguaje y estudios de casos sobre diversidad lingüística. Y por otra parte está la creación colaborativa de un podcast, que elaboran en grupos reducidos de estudiantes de entre 2 y 4 personas que producen episodios de unos 15 a 25 minutos que se publican, como he dicho, en Spotify y iVoox bajo el sello de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia. Como podéis ver en la pantalla, aquí están las dos carátulas de las dos temporadas. La segunda estoy a punto de subirla, que todavía no está. Los aspectos innovadores destacados son, por una parte, el aprendizaje basado en proyectos reales. Los estudiantes y las estudiantes no solo asimilan conceptos, sino que los aplican en un formato divulgativo, traduciendo investigaciones académicas y estudios de caso a un lenguaje accesible al público en general y abierto. Por otra parte, se integran competencias digitales, ya que adquieren habilidades técnicas en edición de audio, locución y manejo de herramientas como Audacity, esenciales en entornos profesionales. Por otra parte, tienen un impacto social directo, ya que los episodios están disponibles en público y fomentan el debate sobre temas como la revitalización del valenciano, el bilingüismo en las instituciones o la influencia de las redes sociales en el lenguaje. Finalmente, se realiza una evaluación del proyecto. La evaluación no se hace ya con un examen tradicional, sino que el podcast sustituye este texto y en él valoramos tanto la claridad expositiva, la creatividad, como el tratamiento de las fuentes. Este enfoque, por tanto, rompe con la dicotomía teoría-práctica y sitúa a los estudiantes como productores activos de conocimiento, de un conocimiento divulgativo, en lugar de como meros receptores. La experiencia ya se ha desarrollado durante dos cursos, el 23-24 y el 24-25, y ha mostrado un éxito rotundo en su aceptación por parte del alumnado. Según sus valoraciones, consideran el proyecto como transformador y muy útil y divertido también en el conjunto de su formación universitaria. La creación del podcast aumentó su motivación para investigar y profundizar en los temas abordados, y su impacto público, ver su trabajo publicado, resultó ser un gran incentivo. Los factores clave de esta buena acogida creo que fueron la corresponsabilidad, en primer lugar. Al publicar su trabajo en abierto, los estudiantes asumen un rol profesional, sintiendo que su voz contribuye al diálogo social. En segundo lugar, el trabajo en equipo con autonomía hace que ellos mismos elijan los temas con una validación académica por parte del profesorado y fomenta, por tanto, así su creatividad y su compromiso con la cuestión que abordan. Y en tercer lugar, el apoyo continuo del profesorado. Se realizan talleres especializados
en la realización de guiones, de escaletas, de técnicas de locución, de edición de sonido, y con ello garantizamos que incluso estudiantes sin experiencia previa puedan ser productores de audios de calidad. En tercer lugar, quiero hablar de los resultados del aprendizaje, ya que el proyecto no solo cumple con los objetivos de la guía docente, sino que los supera ampliamente, ya que consiguen habilidades académicas reforzadas. Con ello, quiero decir que consiguen una comprensión crítica de los textos, ya que ellos, al analizarlos y tenerlos que resumir, ¿no?, y sintetizar, adquieren una comprensión bastante profunda de los conceptos sociolingüísticos y de su capacidad de síntesis, ¿no? Y al mismo tiempo, cada episodio requiere consultar fuentes académicas, estadísticas y entrevistas, lo que perfecciona su metodología de investigación. Por tanto, también adquieren habilidades de investigación aplicada. En segundo lugar, respecto a las competencias transversales, adquieren una gran competencia en la comunicación, una comunicación efectiva. La práctica totalidad del estudiantado mejoró su expresión oral y escrita, según las rúbricas de la evaluación. En la gestión de proyectos, los estudiantes aprendieron a dividir tareas, a cumplir plazos, a coordinar equipos, habilidades que, como sabéis, son clave en el mercado laboral. Y en tercer lugar, adquirieron también una determinada alfabetización digital con el dominio de herramientas como los editores de audio, Audacity, el uso de sonidos y de ambientación, así como en la difusión a través de las redes sociales. Además, este es un proyecto que puede ser replicable y tiene una proyección de futuro, ¿no? El éxito de Tota Llengua fa Paret puede inspirar, por ejemplo, la colaboración con otras facultades. Colaboraciones interdisciplinares, por ejemplo, incluir estudiantes de comunicación audiovisual o de informática para enriquecer la calidad técnica de los episodios. Elaborar episodios multilingües, como por ejemplo incorporando versiones en inglés o en francés para ampliar el alcance internacional. Y luego hacer uso de las métricas del impacto social del podcast, ¿no? Medir descargas, interacciones en redes y menciones en medios para evaluar la contribución real al debate público. En definitiva, este proyecto demuestra que la innovación educativa no requiere tecnologías costosas, sino creatividad pedagógica y confianza, una confianza que los estudiantes se merecen. Al fusionar academia y divulgación, Tota Llengua fa Paret no solo forma mejores sociólogos y sociólogas, sino ciudadanos y ciudadanas comprometidas con la democratización del conocimiento. Pues eso es, muchas gracias. Espero vuestros comentarios y sugerencias, si os parece, y ya nos encontramos en el propio congreso.